tengan un excelente día, queridas hermanas, hermanos y amigos que nos acompañen en este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, correspondiente al domingo 7 de mayo de 2023. Es un gusto grande poder compartir con ustedes este tiempo muy especial para darle las gracias al Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas, reconocer su autoridad y también conocer más acerca de su palabra. Hoy empezaremos con el segmento preparado para los niños por los maestros de la Academia Bíblica, así que si hay pequeños en su casa, les invitamos a que junto con ellos puedan ver este segmento que tiene un lenguaje adecuado para sus edades, de manera que puedan ser instruidos desde pequeños en los valores del reino de Dios. Luego tendremos un tiempo de alabanza y adoración al Señor que nos preparará para escuchar su palabra, en esta ocasión por parte del pastor Yesiel Carvajal, que dará inicio a una nueva serie de predicación denominada Choque de Reinos, Cristo venció. Y hoy, siendo el primer domingo del mes, también tendremos al final la Santa Cena, así que usted puede preparar en su casa los elementos y ser parte de esta celebración tan especial que tenemos como hijos de Dios. Así que sean todos bienvenidos y que este tiempo lo podamos disfrutar juntos. Muy buenos días, mis niños, mis niñas. Qué lindo verles ahora, porque vamos a recibir otro regalo de Dios en esta serie que se llama, obviamente, Los Regalos de Dios. Recordando los otros regalos, vamos a ver nuestro cuerpo, el primero. Después, los 5 sentidos, que descubrimos el mundo a través de ellos. Después, nuestra inteligencia. Nuestras habilidades. ¿Para qué somos buenos nosotros? Gracias por mis gustos también. Por mis sentimientos y mis emociones. Gracias por mi personalidad, que es el conjunto de todo lo que hemos dicho antes. El versículo está en Eclesiastés, que está en el Antiguo Testamento. Y este libro fue escrito por el rey Salomón. Eclesiastés 4, del 9 al 10 dice: más vale 2 que 1, porque el resultado puede ser mucho mejor. Si uno cae, el otro lo levanta. Dios nos ha puesto para relacionarnos, para tener muchos grupos diferentes de personas. El primero es nuestra familia, ¿no es cierto? Otro grupo puede ser también nuestra escuela. Nosotros estamos rodeados de nuestros compañeros, de nuestros maestros allí. Conocemos también a las personas que viven cerca de nosotros, nuestros vecinos, ¿no es cierto? Ahora nosotros tenemos todos estos grupos con los que nos relacionamos. Pero ¿se acuerdan cuando estábamos en pandemia? ¿Recuerdan que ni siquiera nos podíamos acercar mucho, ni darnos un abrazo, peor un beso? ¿Y se acuerdan que nosotros íbamos a nuestras escuelas de manera virtual y que no podíamos estar con nuestros compañeros al lado? De hecho, fue un momento un poco complicado la pandemia, ¿no es cierto? Porque pasábamos solos o tal vez solamente con nuestra familia más cercana. Por eso, Dios también quiere que nosotros valoremos las relaciones que tenemos con las otras personas también. Sabemos que también a veces nuestras relaciones no pueden ser del todo buenas. A veces nos enojamos, ¿no es cierto? O tal vez nos resentimos con las otras personas. Pero lo importante es saber que Dios quiere que nosotros estemos bien también en nuestras relaciones. En nuestra hoja de trabajo vamos a ver algunas actividades que nos pueden ayudar a llevarnos bien con nuestros compañeros de clase, pero fundamentalmente tenemos que saber que el respeto siempre va a ser lo esencial para llevarnos mejor con las personas que están a nuestro alrededor. Por eso vamos a decir gracias por poder relacionarme, por tener personas a mi alrededor y también poder aprender de ellas. Esta es nuestra hoja de trabajo y hay algunos consejos que podemos seguir para tener unas muy buenas relaciones. Que tengan un lindo día y una linda semana. Adiós. Cabello rizado con un lazo largo, lacio o en puntas, rubio o marrón.
alto, bajo, fuerte o no, flaco, gordito, ese soy yo. Somos diferentes y está bien, somos diferentes, ok. Flequillo, pecas, mejillas, gorditas, anteojos o aparatos me quedan bien. Piel oscura, piel morena, un poco bronceada o clara como yo. Somos diferentes y está bien, somos diferentes, ok. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti
Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, de otras iglesias cristianas fraternas y también amigos y amigas que nos siguen a través de esta red social. Desde Quito, Ecuador, la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca le da la bienvenida. Este día iniciamos una nueva serie de predicaciones. El mes de mayo de este año 2023 estudiaremos un tema que hemos creído que es necesario, en alguna medida urgente en la vida de la Iglesia. El enemigo siempre está al acecho. Se esfuerza al máximo por detener el avance del Evangelio. Se afana en destruir iglesias y se opone de manera frontal y otras veces solapada al avance del reino de Dios. ¿Qué necesario se hace? Recordar que en este choque de reinos, nuestro Señor Jesucristo venció. Choque de reinos, Cristo venció. Este es el tema que trataremos en este mes. Lo haremos otra vez desde la urgente necesidad que hemos discernido como equipo pastoral en la vida de las familias de nuestra iglesia. Y creemos que puede ser de mucha ayuda y bendición a muchas otras familias que nos siguen a través de esta red social. Y claro, como es costumbre en nuestra iglesia, lo haremos desde la palabra, desde el Evangelio de Lucas. Todo el mes meditaremos en enseñanzas del evangelista Lucas y lógicamente nos dejaremos guiar por el Santo Espíritu del Señor. Choque de reinos. Jesús venció. Cada vez, o al menos muy a menudo, que se tratan estos temas, existen algunos riesgos verdaderamente. Uno de ellos es caer en una exagerada ponderación del enemigo, que ya está vencido. Otra es dar la impresión de que nos estamos separando de ciertas doctrinas bíblicas o de las doctrinas bíblicas esenciales para tratar un tema de poca importancia. Otro riesgo es caer en la espectacularidad que atrae, pero que se aparta de una sana y verdadera exposición de la palabra de Dios. En fin, este tema, hermanos y hermanas, lo planteamos desde nuestra genuina actitud pastoral, desde el anhelo de dar herramientas para el combate espiritual en que estamos, pues al fin y al cabo no olvidemos lo que el apóstol Pablo dijo allá en Efesios 6 del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bienvenidos y bienvenidas a la serie del mes de mayo, Choque de reinos. Cristo venció. Desde antes de la creación, dice la palabra de Dios, la creación que está contenida en el libro de los inicios en la Santa Biblia, el Génesis, se desató un combate cósmico en las esferas celestiales, que luego se traslada a la creación y a todas las esferas de la vida del ser humano. Satanás organizó una rebelión en los cielos que se traslada a todos los ámbitos de la creación. El diablo siempre atento para ir en contra del proyecto de Dios, siempre atento para matar y destruir, siempre dispuesto al caos sobre el cosmos que Dios quiere establecer, incluso al inicio de la creación, como dice
Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Pero no puede contra Cristo. No pudo contra Cristo. No podrá jamás contra Él. Pero claro, enfila todo su poder del mal contra la iglesia. Columna y baluarte de la verdad, dice Pablo. La iglesia, sal y luz del mundo, la iglesia, agente del reino de Dios. Satanás hizo todo lo posible para no permitir la encarnación de Jesús, llegando a mover poderes imperiales, egos personales y las más bajas pasiones, pero no pudo. Jesús nació. Esta mañana veremos un relato maravilloso basado en el Evangelio de Lucas, relato campestre, de esta clase de componentes que están presentes de manera silenciosa en medio de este gran escenario de confrontación, desde el que podremos aprender cosas maravillosas para nuestra vida cristiana. Por favor, abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y vamos a leer del verso 21 al 39. Lucas capítulo 2, del 21 al 39. La palabra del Señor dice así: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Palabra de Dios. Qué texto más hermoso, qué maravilla. Desde el verso 21 al verso 24, hermanos, el relato empieza con una narrativa muy interesante que transcurre con normalidad luego del nacimiento de Jesús. Es una hermosa estampa judía de papá y mamá, practicantes del judaísmo, cumpliendo ritualidades de su sistema religioso. Bueno, vamos a analizar un poco aquello. Esto es muy importante señalarlo, pues nos recuerda algo básico, que José y María fueron a cumplir antiguas ceremonias judías. Ellos eran judíos, sujetos a la ley. Es indiscutible que el cristianismo se gesta en el judaísmo, obviamente. Y en este pasaje vemos que se cumplieron algunos ritos, al menos 3 ritos, ceremonias relativas al nacimiento del primogénito, del primer hijo de toda familia judía. El primero, la circuncisión.
Todos los niños judíos se circuncidaban a los 8 días de nacer. Esta ceremonia era tan sagrada que se podía llevar a cabo hasta en sábado, aunque la ley prohibía que se hicieran en ese día nada de estas cosas, pero era muy importante. Ese día se le ponía el nombre al niño, junto con la circuncisión se le ponía el nombre. El segundo ritual, la redención del primogénito. Según la ley en Éxodo 13:2, todo primogénito varón o macho en el caso de ganado estaba consagrado al Señor. Esta ley puede ser el reconocimiento del poder misericordioso de Dios, que es el que da vida, o tal vez sea un equivalente también de la ley de otros pueblos que sacrificaban a los hijos primogénitos a sus dioses. No cabe duda de que si se hubiera cumplido literalmente, habría desbaratado la vida. Por eso había una ceremonia que se llamaba la redención del primogénito. Números, libro de Números, capítulo 18, verso 16, y que consistía, atención, en pagar 5 ciclos para, como si dijéramos, que los padres pudieran seguir teniendo a su hijo. Esa suma, atención, se tenía que hacer efectiva a los sacerdotes y no se podía pagar antes de los 31 días después del nacimiento, es decir, un mes después. Y tercer rito, la purificación después del parto. La mujer quedaba impura 40 días si había tenido un hijo varón y 80 en el caso de una niña o de una hembra. Podía vivir normalmente en su casa y hacer sus trabajos diarios, pero no podía entrar al templo ni participar en ceremonias religiosas. Al cumplirse ese tiempo, tenía que traer al templo un cordero de 1 año para holocausto y un pichón para expiación. Hermanos y hermanas, explicar esto no es perder el tiempo. Es instruirnos en el conocimiento profundo de esta cultura desde la cual viene Jesús. 3 ritualidades: circuncisión, redención del primogénito y la purificación después del parto, que fueron cumplidos al pie de la letra por José y María cuando Jesús nació. Atención, este sacrificio tenía un costo alto. Todo esto de la circuncisión, la redención, la purificación después del parto, el desplazamiento de los padres hasta el templo, requería de un presupuesto. Así es que la ley establecía que si no se podría ofrecer un cordero, se podría traer otro pichón. La ofrenda de 2 pichones en vez de la del cordero y el pichón se llamaban técnicamente la ofrenda de los pobres. Y esa fue la ofrenda que María ofreció. Qué tierno, qué precioso recordar estas verdades. Sí, de nuevo aquí vemos que Jesús nació en un hogar sencillo y humilde y sin lujos. Un hogar en el que se tenía que tener cuidado con el dinero, en el que se sabía lo difícil que es saberse ganarse la vida y esquivar sus dificultades. Ellos ofrecieron la ofrenda de los pobres, porque eran pobres. Cuando nos asedien, hermanos y hermanas, las preocupaciones de la vida, acordémonos de que Jesús también las experimentó. Una de las estrategias del diablo en esto del choque de reinos es hacer creer que Jesús es difundir una teología de la prosperidad que miente, que es mentirosa y que nos hace creer que Jesús fue rico. Estamos viendo desde que nació, él nació en un hogar pobre donde su madre y su padre tenían que ofrecer en sacrificio 2 pichones, que era la ofrenda de los pobres, porque no pudieron dar un cordero. Pero bueno, no quiero detenerme ahí. Estas 3 ceremonias nos parecerán extrañas y antiguas, desde luego,
pero las tres expresaban la convicción de que un hijo es un don de Dios. Los estoicos solían decir que los niños no se les dan a los padres, sino se les prestan. De todos los dones de Dios, del que más se nos va a pedir cuentas es de nuestros hijos, hermanos y hermanas. Aquí José y María, cuando Jesús nace venciendo en el combate cósmico a Satanás, que quiso oponerse a ese gran proyecto anunciado en Génesis 3 del 15 al 17, se cumplieron estas ritualidades que nos recuerdan de qué hogar venía Jesús. Y desde ahí también podemos hacer mención a ese combate cósmico que vamos a estar viendo en este mes, el choque de reinos. Jesús venció. En el versículo 25 que hemos leído y que lo vuelvo a leer ahora. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. En este versículo 25 del relato que estamos viendo, aparece un personaje, su nombre Simeón, nombre que significa en el hebreo, Dios ha escuchado. No es un detalle menor este. Ahí, en Jerusalén, había un hombre que se llamaba Simeón. Había un hombre cuyo nombre significaba Dios ha escuchado. Cumplía meticulosamente la ley de Dios y era profundamente piadoso. Esperaba las bendiciones que traería la venida del Mesías, y el Espíritu Santo dirigía su vida. ¡Qué hermoso! El Espíritu Santo le había revelado que no se moriría sin que haya visto al Mesías prometido de Dios. Aquel día, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para cumplir lo que hemos visto y que mandaba la ley, el Espíritu Santo había movido a Simeón a ir al templo. Le dijo, anda al templo, anda al templo. Claro, Simeón se dirigió a ellos y encuentra este cuadro precioso y ve al niño en brazos de María, y el Espíritu le dice, es él. Toma a Jesús en sus brazos y da gracias a Dios diciendo, Señor, ya puedes dar a este tu siervo el saludo de despedida, acabando de cumplir lo que me has prometido, porque he visto con mis propios ojos la salvación que tenías preparada para todos los pueblos. Es la luz que te revelará a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. ¡Qué hermoso momento! Los padres de Jesús estaban maravillados al oír todo esto, lo que se decía de su hijo. Simeón los bendijo y dijo a María, en cuanto a este niño Dios le ha puesto para que muchos de Israel caigan y muchos se levanten. ¡Qué tremendo! Simeón le dijo a María más adelante en el texto, usted lo puede ver, este niño será causa de caída para unos y de levantarse para otros, y para ser el mensaje de Dios que rechazarán los hombres y que hará que salga a la luz anhelos de muchos corazones. Y también le dijo, en cuanto a ti, una espada atravesará tu alma. Hermanos y hermanas, no había judío que no creyera que su nación era el pueblo escogido de Dios. Pero los judíos no podían, por menos de darse cuenta de que no sería por medios humanos por los que su nación llegaría a alcanzar la suprema grandeza que ellos creían se les tenía reservada. Con mucho, la mayoría de ellos creía que como los judíos era el pueblo escogido, estaban destinados a llegar a ser algún día los amos del mundo y los señores de todas las naciones. Pero atención, aquí entra el combate cósmico, atención. En contraste con todos esos, había unos poquitos, a los que llamaban los reposados de la tierra. El remanente fiel. Ellos no tenían sueños de grandeza,
violencia o poder de ejércitos con banderas. Creían en una vida de constante oración y de reposada vigilancia para esperar que Dios interviniera. Pasaban la vida esperando tranquila y pacientemente en Dios. Así era Simeón. En oración, en adoración, en humilde y fiel expectación, esperaba el día en que Dios había de consolar a su pueblo. Dios le había prometido por medio del Espíritu Santo que no llegaría al final de su vida sin haber visto al ungido Rey de Dios, al Mesías de Israel. En el niño Jesús reconoció al Rey prometido y se sintió feliz. Ahora estaba preparado para partir de esta vida en paz. Y su cántico, el cántico de Dios escuchado de Simeón, el Nunc Dimittis, por sus dos primeras palabras en latín, sigue siendo un himno glorioso de la iglesia cristiana por los siglos. Qué momento más hermoso para este hombre. Miren el versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Ahí da una especie de resumen de la obra y el destino de Jesús. Será la causa de que muchos caigan. Este es un dicho duro y extraño, pero cierto. No es tanto Dios el que juzga a un hombre, sino que es el hombre el que se juzga a sí mismo, y su juicio es su reacción a Jesucristo. Si cuando se encuentra ante esa bondad y esa maravilla, su corazón reacciona con una respuesta de amor, está dentro del reino. Si ante ese encuentro continúa fríamente insensible o simplemente le da la gana de darle la espalda a Jesús, queda excluido. Hay un gran rechazo, lo mismo que una gran aceptación en caso de ser contrario. Por eso en Juan capítulo 3, verso 33 y 34, el evangelista dice: aquel que decide creer en Jesucristo será salvo, pero aquel que no quiere creer en Él será condenado. Pero también será la causa de que muchos se levanten. Sí. Hace mucho tiempo, el gran filósofo español Séneca dijo que lo que los hombres necesitaban más que nada era que se les tendiera una mano para levantarlos. Es la mano de Jesús la que levanta al hombre de la vieja vida a una nueva vida. Es la mano de Jesús la que levanta del pecado a la bondad, de la vergüenza a la gloria. Sí, pero también ahí Simeón en el versículo 34 dice que Jesús se enfrentará con mucha oposición. Claro que sí. Otra vez, combate cósmico, combate de reinos. Ante Jesucristo no cabe la neutralidad. O nos rendimos ante Él, o estamos en guerra contra Él. Y lo trágico de la vida es que el orgullo no nos deja hacer la rendición que conduce a la victoria. Amigo, amiga, si tú estás escuchando esta palabra, rinde tu vida a Jesucristo. Pero quiero volver a las características de Simeón. Mira las características que se dicen de Simeón. Versículo 25 de Lucas 2. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Justo. En el original griego dikaios. Denota rectitud, ser correcto. Hombre que se dejaba guiar por las normas divinas. Piadoso, eulabés, que viene de Eusebia, es decir, cauto en cuanto a la conciencia de la presencia y de las demandas de Dios, reverente ante Dios, piadoso, devoto. En otras palabras,
Acá tenemos a un hombre sencillo, recto, temeroso de Dios, obediente a las demandas de Dios, sabio, cauto. En silencio y prudencia dialoga con Dios. Espera a la luz de Israel y a la luz del mundo. Fiel al templo, serio en su andar cotidiano con Dios. ¡Qué hermoso! Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Atención, hermanos y hermanas, con hombres y mujeres así, de este perfil, de este talante, con estas competencias espirituales, es que el reino de Dios se impone al antirreino. Con hombres y mujeres de este talante, es que el bien vence al mal, es que en medio del combate cósmico, Dios lleva adelante su reino. Ay, hermanos y hermanas, yo tengo muchas preocupaciones a veces, porque veo mucho en las iglesias de hoy. Tantas cosas. Pero mire, en el combate cotidiano de los reinos, el de Dios y el de su adversario, el diablo, cuán necesarios son mujeres y hombres como Simeón. Esto es, otra vez, vuelvo a repetir, sencillos, rectos, temerosos de Dios, obedientes a las demandas de Dios, sabios, cautos, que en silencio y prudencia dialogan con Dios, fieles al templo, que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, serios en su andar cotidiano con Dios. Mucho, atención, de lo que se ve hoy es con énfasis en las maneras y las formas, en los discursos y no en la vivencia real de la fe y del seguimiento de Jesús. Hoy en día se pone mucho énfasis en la urgencia, no en la espera, en el carisma, no en el carácter. Cuando esto pasa, el antirreino se anota puntos a su favor y la iglesia empieza poco a poco a separarse de su esencia de ser sal y luz para ser un centro de convencionalismos sociales y de show mediático de la fe. El combate cósmico sigue y se agudiza día a día, pues Satanás sabe que le queda poco tiempo, ante lo cual la iglesia, tú y yo, debemos trabajar en una espiritualidad al menos cercana a la de Simeón, porque ahí seremos guiados por el Espíritu Santo de Dios para ser hombres, mujeres sencillos, rectos, rectas, piadosos, temerosos, obedientes, cautos, sabios, que saben esperar. Sí, hombres y mujeres así, seremos hombres y mujeres de reino, que podemos confrontar huestes de maldad con la autoridad de Dios. Ay, hermanos, tantas cosas que se ven hoy en las iglesias, pero otra vez en este día te invito a que nos inspiremos en este modelo de espiritualidad que trae Simeón y presenta Simeón y que nos ayuda a reubicarnos, encarrilarnos de mejor manera en nuestro peregrinaje de fe, hasta que llegue el día en que podamos también decir como Simeón: gracias, Señor, estoy listo para ir a tu presencia y me despides en paz a mí que soy tu siervo y tu sierva. Que este día domingo podamos, hermanos, hermanas, reflexionar seriamente en cómo estamos viviendo nuestra vida delante de Dios. ¿Cuáles son los valores que están incidiendo en nuestras conductas, en nuestras decisiones? Y que en este ejemplo de un hombre sencillo, piadoso, sabio, prudente,
nos inspiremos a vivir nuestra vida cristiana mientras esperamos la segunda venida de Cristo. Cuando vivamos vidas así, el combate cósmico entre el reino de Dios y el reino de Satanás tendrá hombres y mujeres que contribuyen al reino, no al antirreino, que contribuyen y edifican la iglesia, no la destruyen, que realmente más allá de donde estemos, estaremos preparando con vida y testimonio y obras concretas el acercamiento del reino de Dios en medio de esta sociedad tan dividida, tan fragmentada, tan deshumanizada, tan venida menos. Esta mañana yo les invito a que nos sentemos y cumplamos el mandato del Señor. Primera de Corintios 11:23 dice así: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El Señor Jesús instauró esta ritualidad. No hay ningún problema en decir ritualidad, técnicamente es eso. Así como José y María vimos esta mañana cumplieron estas ritualidades, nosotros también cumplimos las del nuevo pacto. Y esta que hacemos hoy es una que Jesús instauró. Tomen el pan, tomen el vino, y que el pan les remita mi sacrificio. Recuerden que mi cuerpo fue partido en la cruz por sus culpas. Y recuerden que el vino simboliza mi sangre derramada en la cruz por sus pecados. Háganlo hasta que yo venga. Comamos el pan y bebamos el vino en memoria de nuestro Señor. Santo Señor, en este momento te damos gracias, porque tú, Señor, trajiste la luz. Tú eres la redención. En ti, Señor, se cumplió toda la ley. En ti, Señor, ya no hay necesidad de sacrificios. Tú lo hiciste todo y dijiste en la cruz: consumado es. Gracias, Señor Jesús, Cordero de Dios, que quitaste nuestros pecados. Señor, enséñanos a vivir una espiritualidad como la de Simeón, porque así tu reino avanzará y derrotará al mundo de las tinieblas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Para mí es de mucha bendición compartir la palabra y deseo que tengan una buena semana. Todos los domingos veremos esta serie que va a ser de mucha edificación, como ha sido el día de hoy. Bendiciones. Bendecimos al Señor por su palabra, por su mensaje tan especial de este día. Y les invitamos a unirse los días miércoles a las 6:30 p.m. a los estudios bíblicos que refuerzan estos temas de predicación dominical. Estos son transmitidos por la página de Facebook de la IEBI. También recordemos que los distintos ministerios de la iglesia realizan distintas actividades, las cuales son anunciadas también a través de las redes sociales de la IEBI. El próximo sábado hay un evento muy especial para todas las mujeres que son parte de nuestra congregación. En el templo será una conferencia, una celebración muy especial
en conmemoración también del Día de la Madre. Así que esta invitación abierta a que nos acompañen. Y les damos las gracias por su fidelidad a través de los diezmos y ofrendas que permiten sostener las actividades ministeriales de la Iglesia y también llegar a aquellas personas y familias en necesidad con una ayuda oportuna. En pantalla se puede ver la cuenta de la Iglesia a la cual se pueden hacer transferencias o depósitos y el correo electrónico para el envío de los comprobantes que permiten llevar un adecuado registro de estos valores. Que en esta nueva semana el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, les guarde de todo peligro y nos permita encontrarnos la próxima semana. Un abrazo fraterno y hasta la próxima.